Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de microcontroladores PIC. En este video vamos a ver cómo se utiliza la comunicación USB-CDC. En el anterior video utilizamos la clase HID para comunicar el microcontrolador PIC por USB. Ahora en este video vamos a utilizar la clase CDC para comunicar de la misma forma por USB el microcontrolador con el ordenador. CDC significa clase de dispositivo de comunicaciones. Prácticamente tiene el mismo propósito que la clase HID, que es enviar y recibir datos. Solo que la clase CDC tiene otra forma en cómo se va a enviar y recibir datos y vamos a analizar por qué. Aquí nos dice que los dispositivos de este tipo de clase implementan un mecanismo de comunicación de propósito general que se puede utilizar para la comunicación entre la mayoría de los dispositivos. Normalmente los dispositivos clasificados como USB-CDC son módems, dispositivos de red, comunicación inalámbrica, interfaces de hardware dedicadas, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre CDC y HID? Que en la clase HID el ordenador va a detectar el microcontrolador como un dispositivo compatible con HID y utilizando la clase CDC el ordenador va a detectar el dispositivo como un puerto COM. Entonces, al detectarlo como un puerto COM, quiere decir que la información que se va a enviar y recibir va a ser en formato de cadena. Esa es la gran diferencia con la clase HID. De la misma forma, al dispositivo se le asigna una ID única para que lo reconozca el ordenador, ya que cuando se conecta al ordenador, él va a solicitar información y para eso se le asigna el Vendor ID y el Product ID, que prácticamente es la información del dispositivo. De la misma forma, en las librerías que trae para USB con el PIC 18F4550 se le asigna el Product ID y el Vendor ID. Cabe mencionar que en algunas versiones del PIC Compiler estos códigos va a ser necesario cambiarlos para que el ordenador lo detecte correctamente. Entonces estos dos códigos son los que se van a cambiar, pero eso solo es para algunas versiones de PIC Compiler, como es en mi caso. En algunas versiones no va a ser necesario que cambien estos códigos, pero necesitan probar si lo detecta correctamente el ordenador. Si no es así, entonces se tendrán que cambiar esos códigos. En esta parte vemos los pines para el USB y se utiliza el pin 18, el pin 23 y el pin 24. Como pueden observar en esta imagen, siguen siendo las mismas conexiones del puerto USB hacia los pines del microcontrolador. Lo único que cambió es que ahora ya no se le agregan los LEDs indicadores de estado como se hizo en el anterior video de USB HID. Para este caso no va a ser necesario que conecten esos LEDs. Y bueno, estas son las instrucciones para el manejo del USB con la clase CDC. Con la primera instrucción se inicializa el USB CDC, con la segunda instrucción se inicializa el USB, con la tercera instrucción se verifica el estado lógico, con esta instrucción se verifica si el dispositivo ha sido enumerado por el PC, con la instrucción USB CDC CabeHit verifica si ha recibido un dato por USB. Con la instrucción USB CDC Puts se van a transmitir datos por USB y con la instrucción USB CDC Gets se van a leer datos de tipo carácter por USB. Estas instrucciones son adicionales, estas vienen incluidas en una librería que te la voy a dejar en la descripción del video para que la puedas descargar e instalar en el compilador. Y bueno, prácticamente estas instrucciones van a permitir recibir cadenas de caracteres y descomponerlas como lo hacíamos en anteriores videos utilizando la comunicación serial. Como pueden observar, son similares. Vamos a poder leer cadenas de caracteres por USB y descomponerlas para procesar esa información y controlar algún proceso. Una vez sabiendo esto, vamos a pasar al primer ejemplo. Para este ejemplo vamos a enviar dos datos por USB con la clase CDC. Esta es la configuración inicial del PIC 18F4550. Se coloca la directiva del ADC y se configura en 10 bits. En esta parte se incluye la librería para la comunicación USB por CDC y a su vez se incluye la librería de map para realizar conversiones. Dentro del programa principal se configura el ADC, con esta instrucción se inicializa el USB CDC y con esta instrucción se inicializa el USB. Dentro del bucle while, utilizando esta instrucción se verifica el estado lógico y después se coloca este condicional y con esta instrucción se hace una verificación si el dispositivo ha sido numerado por el PC. Si es así, se realiza la lectura del canal 0 del ADC y se va a almacenar en esta variable. Después, utilizando la función map, se va a realizar una conversión de los valores del ADC y se van a escalar a un rango de 0 a 100. Ese valor se va a almacenar en esta variable. Entonces, los datos que se van a estar enviando por USB va a ser, en este caso, los datos de un sensor de gas modelo MQ135. Y lo que se va a enviar es el valor del ADC y el porcentaje de gas. Utilizando la instrucción printf, se coloca como primer parámetro la función USB CDC Puts. Después se colocan los datos que se van a enviar por USB CDC y después se colocan los datos de tipo
entero. Se estará enviando el valor del ADC y se estará enviando el valor del porcentaje de gas. Entonces, como podemos observar, prácticamente los datos que se estarán enviando por USB SDC van a estar en formato de cadena y de esta forma sencilla se va a poder realizar, y esa información se va a estar enviando con un tiempo de 80 milisegundos. Entonces, como te mencioné, en mi caso esta versión requiere modificar los códigos del PID y el BID y se van a modificar en esta parte. Seleccionan el archivo USB Desk CDC, únicamente le dan doble clic y en esta parte de la librería van a modificar los códigos del PID y el BID y colocan estos códigos. De esta forma, una vez que le den en compilar, se van a guardar los cambios, le dan en esta opción y entonces con este cambio el ordenador ya podrá detectar correctamente el dispositivo. Para este caso voy a utilizar esta interfaz para monitorear de una forma más sencilla los datos que se estarán enviando por USB CDC, pero también podrás utilizar el Hércules, la View o con cualquier otra terminal para poder visualizar datos de forma serial. En mi caso voy a utilizar esta interfaz. De igual forma, esta interfaz te la voy a dejar en la descripción del video para que la puedas descargar y únicamente tienes que seguir los pasos para poder instalar correctamente esta interfaz. Ahora vamos a proceder a instalar el driver para que el ordenador asigne el puerto COM al dispositivo. Primero conectamos el microcontrolador ya con el programa grabado al ordenador y vemos que aún no le asigna el puerto COM porque debemos instalar el driver. El driver te lo voy a dejar en la descripción de este video para que lo puedas descargar. Entonces ahora actualizamos el driver. Aquí seleccionamos esta opción, le damos clic en esta opción, le damos en siguiente y aquí le damos clic en usar disco. Ahora buscamos el driver en el equipo. En esta carpeta viene el driver, lo buscamos y seleccionamos este archivo. Le damos en aceptar, marcamos esta opción y le damos en siguiente. Ahora comenzará a instalar el driver. Y listo, ahora el ordenador ya le asignó un puerto COM al dispositivo. Y de esta forma comprobamos que está funcionando correctamente. Entonces ahora el microcontrolador ya estará listo para enviar o recibir datos por USB CDC. Ahora vamos a probar el circuito en físico. Como te mencioné, en este caso voy a utilizar esta interfaz, pero tú puedes utilizar otra terminal, por ejemplo Hércules. En mi caso voy a utilizar esta interfaz. Entonces en esta parte selecciono el puerto, en mi caso es el COM8. En esta parte selecciono la velocidad, que es a 9600 baudios, y le doy en conectar. Y como pueden observar, se está imprimiendo esa información correctamente. Ahora acerco un encendedor y vemos que cambia el valor del ADC y el valor del porcentaje de gas. Funciona correctamente. Para este caso estoy enviando información de este sensor, pero tú puedes enviar información de cualquier otro sensor. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora para este ejemplo vamos a enviar información desde el ordenador hacia el microcontrolador por USB con la clase SDC. De la misma forma que en el anterior ejemplo, esta es la configuración para el PIC 18F4550. Se incluye la librería para la comunicación USB SDC y aquí se definen dos pines para conectar dos relevadores. Después se declara esta variable de tipo char para almacenar el dato recibido por USB. Dentro del programa principal, inicialmente ambos relevadores van a estar apagados. Después, con esta instrucción se inicializa el USB CDC y con esta instrucción se inicializa el USB. Dentro del bucle while, utilizando esta instrucción se verifica el estado lógico y se coloca este condicional para verificar si el dispositivo ha sido numerado por el PC. Si es así, nuevamente se coloca otro condicional y esta vez se utiliza la instrucción USB CDC KBHit y lo que hace es verificar si ha recibido algún dato por USB. Si es así, utilizando la instrucción USB CDC getC, se van a leer los datos de tipo carácter y se van a almacenar en esta variable. Después, con esta estructura selectiva switch, se hace una comparación dependiendo el carácter que haya recibido por USB. Si el carácter recibido es A, se va a activar el primer relevador y a su vez se va a enviar este mensaje por USB indicando que el relevador está encendido. Si el carácter recibido es B, se va a apagar el primer relevador y de la misma forma se va a enviar este mensaje indicando que el relevador está apagado. Ahora, si el carácter recibido es C, se va a encender el segundo relevador y por último, si el carácter recibido es D, se va a apagar el segundo relevador y con esto se estará controlando el encendido y apagado de dos relevadores por USB utilizando la clase CDC. Recordemos que antes debemos de modificar los códigos del PID y el BID, en mi caso ya están modificados, entonces ahora vamos a ver su funcionamiento en físico. Primero selecciono el puerto COM, en mi caso es el COM8, selecciono la velocidad a 9600 baudios
y le doy en conectar. Primero enciendo el primer relevador enviando el carácter A y vemos que se enciende, y lo apago enviando el carácter B. Ahora enciendo el segundo relevador enviando el carácter C y lo apago enviando el carácter D. Vemos que funciona correctamente. De esta forma estoy enviando datos desde el ordenador hacia el microcontrolador por USB utilizando la clase CDC. Vamos a pasar al último ejemplo. Para este ejemplo vamos a recibir una cadena de caracteres por USB CDC. Esta es la configuración inicial para el PIC 18F4550. Se utiliza la directiva para pasar temporalmente las cadenas de caracteres en la memoria RAM. En esta parte se incluye la librería para la comunicación USB CDC y se incluye la librería que contiene las funciones para recibir cadenas de caracteres por USB CDC. Como te mencioné, esta librería te la voy a dejar en la descripción del video para que la puedas descargar e instalar en el compilador. Después se definen estos pines en donde van a estar conectados dos LEDs y se declara este arreglo para almacenar la cadena de caracteres que se va a recibir por USB. Dentro del programa principal, inicialmente los LEDs van a estar apagados, después se inicializa el USB CDC y dentro del bucle while, con esta instrucción se verifica el estado lógico, después se coloca este condicional para verificar si el dispositivo ha sido numerado por el PC. De la misma forma que en el anterior ejemplo, utilizando la instrucción USB CDC cabehit, se hace una verificación si se han recibido datos por USB. Si es así, utilizando esta instrucción, se va a leer la cadena de caracteres por USB y se va a almacenar en este arreglo. Posteriormente, una vez que se realiza la lectura de esa cadena de caracteres, se va a comparar y para eso se utiliza la función strcmp. Si la cadena que se recibió fue LED 1.on, se va a encender el primer LED y se va a enviar este mensaje por USB indicando que el LED está encendido. De lo contrario, si la cadena recibida fue LED 1.off, se va a apagar el primer LED y de la misma forma se va a enviar este mensaje por USB indicando que el LED está apagado. Si la cadena recibida fue LED 2.on, se va a encender el segundo LED y por último, si la cadena recibida fue LED 2.off, se va a apagar el segundo LED. Y de esta forma se estará recibiendo una cadena de caracteres por USB con la clase CDC. Recordemos que debemos modificar los códigos del BID y el PID, en mi caso ya están modificados, entonces ahora vamos a ver su funcionamiento en físico. Selecciono el puerto COM, en mi caso es el COM 8, selecciono la velocidad a 9600 baudios, le doy en conectar, envío la siguiente cadena para encender el primer LED, ahora envío la cadena para apagar el primer LED, después envío la cadena para encender el segundo LED y por último envío la cadena para apagar el segundo LED. Vemos que funciona correctamente y de esta forma estoy enviando una cadena de caracteres desde el ordenador hacia el microcontrolador por USB CDC. Y bueno, este ha sido el último video del curso de microcontroladores PIC en lenguaje C con la plataforma PIC Compiler. Con esto concluimos. Espero que todo este conocimiento que les he compartido durante todo este tiempo les sea de mucha utilidad para que lo apliquen en sus futuros proyectos. Les agradezco de antemano, yo me despido y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.